Nos están insultando y no solamente insultando, sino humillando y no solamente humillando, sino matando a nuestras gentes. Equivocados o no, son nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y si tienen que ir ante un juez, que vayan. Pero en Colombia no hay pena de muerte. Qué bueno encontrarnos nuevamente y en nuestras redes sociales con la comunidad de La Conversa de fin de semana. Agradecerle a todos y a todas aquellas personas que han estado pendientes del acontecer de este espacio de análisis, de reflexión, que durante varios años hemos estado compartiendo con toda nuestra comunidad. Eh, una pesada carga académica y laboral pues ha impedido que durante este año hayamos podido obtener la regularidad que años anteriores habíamos tenido en tanto a la preparación y emisión de estos contenidos de análisis y de reflexión en lo político, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Sin embargo, no queríamos dejar terminar el año sin volver a retomar esta senda de comunicación con ustedes, con la comunidad. En este fin de año 2025 vamos a compartir con ustedes un especial, lo que hemos denominado el especial de fin de año de La Conversa, en el que vamos a tocar unos temas que creemos condensan lo que ha sido el quehacer de la opinión pública durante este año. Unos tres, cuatro grandes temas esperamos poder abordar de la mejor manera en este fin de año, en estos 3 o 4 fines de semana que tiene diciembre. Entonces, antes de darle paso pues al programa de hoy, quisiéramos agradecerle nuevamente, no nos vamos a cansar de hacerlo, agradecerles a todas aquellas personas que han estado preocupadas, pero sobre todo a aquellas personas que han estado apoyando este proyecto de comunicación alternativa independiente generada desde acá, desde la comarca, desde el norte de Cauca, a nuestros amigos que han hecho sus aportes en la VACI de manera personal, pues agradecerles. Inclusive estábamos obligados con ellos y con ellas, y en términos generales con la comunidad, de retomar este espacio. No obstante que nosotros hayamos seguido produciendo contenidos de análisis escritos y de otros formatos en todas nuestras redes a lo largo de este año. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar pendientes, por seguir aportando en este proyecto de comunicación e invitarlos e invitarlas nuevamente a que no cejen en su apoyo, en que nos sigan ayudando y que sigan siendo parte de esta propuesta de análisis, pero de opinión desde lo alternativo, desde la independencia comunicacional. Pues por ahora, agradecerles que estén aquí frente a ustedes, invitarlos a que no se desconecten, que vamos a, a empezar esta primera parte de este especial de la conversa de fin de semana de fin de año 2025. Vamos con la presentación de este espacio, con unos mensajes y con la primera parte de esta primera parte del especial de la conversa de fin de semana de fin de año. Por favor, no se desconecten, empiecen a compartir en todas sus redes. Ya regresamos. La Conversa de fin de semana es un proyecto de comunicación independiente y alternativo, generado desde la provincia colombiana, que busca brindar una visión de la actualidad social y política local, regional, nacional e internacional, desde la perspectiva de las regiones.
Qué bueno que estén aquí nuevamente y que nos hayan desconectados. Sean nuevamente todos y todas bienvenidos a esta primera parte del especial de la conversa de fin de semana, en donde abordaremos, ya como ustedes veían en la presentación oficial del espacio, una paradoja, una pregunta, una situación extraña que creo que a muchos de nosotros nos ha venido rondando en estos últimos tiempos, en la que nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos, sobre todo las personas que somos un poco más mayores, ¿cómo es posible que ahora que nosotros estemos viviendo en esta era de la información, en donde la comunicación es instantánea, en donde hay mil y una formas de comunicarnos, parece que estuviéramos más desconectados de nunca, que cuando las comunicaciones eran un poco más complicadas, en la época de los teléfonos alámbricos, los de cable, los de Telex, los de telegrama, etcétera, etcétera. Y que junto con esta paradoja que vuelvo y les presento a ustedes de tener más conexión, de que nuestra comunicación es instantánea, tal como lo estamos haciendo ahorita, estemos tan desconectados, pero a la vez de manera paralela, también estemos dejando de lado ese pensamiento crítico. Entonces, la pregunta que todos, creo que muchos de ustedes se vienen haciendo, nos venimos haciendo nosotros aquí como ciudadanos del común, pero también desde otros escenarios, como vamos a ver más adelante, desde de la academia misma, de los estudios del comportamiento humano, desde las ciencias sociales, se vienen haciendo. Y es aquella que se nos plantea diciendo, ¿cómo es posible que nosotros que tenemos ahora más acceso a la información, tenemos más acceso al conocimiento y lo tenemos casi de manera instantánea, estemos viendo una especie de declive, una merma, una disminución en nuestras capacidades cognitivas? Claro, ustedes se preguntaban, ¿cómo así? Vuelvo y trato de planteárselas desde otra perspectiva. Reitero, para que entendamos el planteamiento. Ahora, en un mundo totalmente interconectado, donde ese concepto de la globalización, de la aldea global, de la que hablara hace mucho tiempo atrás señor McLuhan, es una realidad. Es decir, que casi todos los ciudadanos del mundo, en cualquier parte de la geografía en donde se encuentren, tienen la capacidad de estar conectados con otras personas al otro lado del mundo, de manera instantánea, de mil y una maneras diferentes. Nosotros nos podemos comunicar de muchas maneras, a través de un portátil, a través de un celular, un dispositivo, a través inclusive de los teléfonos, de tablets, de los mismos teléfonos de siempre, de las otras maneras tradicionales de comunicación como son la radio, la televisión, pero de manera instantánea. Entonces, ¿cómo es posible que ahora que la humanidad tiene esa posibilidad de acceder a toda la información del mundo, de acceder de alguna manera u otra a todo el conocimiento que ha producido la humanidad desde tiempo atrás, que está recopilada en esas grandes bases de datos de las universidades, de los centros académicos, de los centros de pensamiento, de las instituciones, etcétera, etcétera? Ahora que tenemos ese acceso privilegiado, entre comillas, a toda esa información y que nuestro conocimiento debería verse incrementado y nuestra capacidad de raciocinio y de pensar debería haberse elevado o seguir en una curva ascendente como venía sucediendo hasta hace más o menos unos 20 años. En las últimas década y media, 2 décadas, el fenómeno es contrario. Esa capacidad de pensamiento, de asimilación, de creación, de, de entender, de hilar, de conectar cosas, de criticar cosas e incluso de crear, se está viendo disminuir. En otras palabras, la paradoja es, nos hemos vuelto más tecnológicos, más científicos, con acceso a mayores cantidades de información y de conocimiento, y nos estamos volviendo más estúpidos. Y como verán ustedes más adelante,
esta afirmación no es una afirmación de quien les habla, de la conversa de fin de semana, sino que es fruto de unos estudios que se vienen haciendo desde hace muchos años atrás en los que se ha venido analizando las pruebas de conocimiento que se le hacen a nuestros jóvenes a lo largo de su vida académica, desde la escuela, el colegio, incluso la universidad. Y estos estudios, como les decía recién ahorita, mostraban hasta hace unas 2 décadas que efectivamente en la medida en que íbamos avanzando en nuestra tecnología, nuestro acceso al conocimiento, nuestras capacidades intelectuales venían en ascenso. Pero cuando este acceso a la información se ha visto superada, es decir, ya casi todos tenemos casi total acceso a la información, ese pico no se mantuvo en el tiempo en una especie de meseta, sino que empezó en declive. Y se ha demostrado que nuestra capacidad cognitiva va disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, junto con eso, con esta especie de retroceso de nuestra capacidad intelectual en las últimas 2 décadas aproximadamente, se ha visto también de manera paralela cómo a nivel internacional se está viendo un retorno de las ideologías que la humanidad creía ya se habían superado. Ideologías muy cercanas a la ultraderecha, muy cercanas al fascismo, a los totalitarismos. Entonces, este fenómeno, que es el que queremos compartir con ustedes, reflexionar junto con ustedes, miren ustedes que no es la apariencia no es una casualidad. Ustedes, quienes siguen en la conversa de fin de semana, no me dejan mentir, nosotros aquí en este espacio no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades y en las consecuencias. Entonces miren ustedes cómo no puede ser coincidencia, no puede ser casualidad que el declive de nuestras capacidades intelectuales, de nuestra cognición, eh, está de la mano o suceda de manera paralela con el incremento, con el surgimiento o el resurgimiento de ideologías y modelos políticos, propuestas políticas, socioeconómicas, muy afines a la ultraderecha, al fascismo y al nazismo. Entonces, en esta primera parte, después de este especial que hemos titulado Estupidez versus Soberanía, eh, queremos con ustedes tratar de hacer una aproximación a este fenómeno. Miren ustedes, arrancamos con la paradoja que les planteé al principio de cómo es posible que teniendo tanto acceso a la información y al conocimiento, nuestras capacidades intelectuales y cognitivas vengan en declive. Y a su vez, ¿cómo es posible que este declive en nuestra capacidad intelectual vaya de la mano o esté sucediendo de manera paralela con el resurgimiento de modelos o de propuestas políticas ideológicas de, de ultraderecha? Entonces, el objetivo en últimas que quiero invitarlos a reflexionar, es decir, no es lanzar un enunciado y darlo por cierto, sino la invitación es a que reflexionemos y que nos preguntemos incluso, ¿no será acaso que estos dos fenómenos, el declive de nuestras capacidades intelectuales y el resurgimiento de estas propuestas políticas ideológicas de ultraderecha, sean el resultado de un fenómeno no, de todo un largo proceso de adoctrinamiento y de acomodación del establecimiento de lo que en el marxismo se llamaba la superestructura, para que a partir de modelos, de estructuras de la educación, se venga logrando, entre comillas, logrando los resultados que estamos viendo. Es decir, eh, adoctrinemos masivamente la población alrededor del mundo, démosle la sensación de que se están informando, de que tienen acceso al conocimiento, pero en el fondo lo que estamos haciendo es lanzarles una cortina de humo, entretener a la gente y
por ahí mismo adoctrinarlos en un modelo, en una propuesta política que no permita que esa gran masa de ciudadanos del mundo se dé cuenta hacia dónde nos quieren llevar las élites que tienen el poder. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿será cierto eso que está diciendo allá el señor que aparece en YouTube y en Facebook de que nos han venido adoctrinando desde hace un tiempo a esta parte en una especie de sumisión, en una especie de alienación, de no darnos cuenta de la realidad, sino esa que vemos a través de las pantallas, de que no tengamos más información más allá de los 140 y pico caracteres que aparecen en las redes sociales, que no fijemos nuestra atención en asuntos serios más allá de los primeros 30 segundos o de un minuto que tienen la mayoría de los contenidos en redes como TikTok, como Instagram, como Facebook, como el mismo YouTube, donde la atención, se nos ha dicho, la atención de la humanidad y así se nos está guiando, no puede ir más allá de los primeros 30 segundos del primer minuto. Daría la apariencia o empezaría uno a sospechar que efectivamente hay toda una intencionalidad de quienes manejan todo este aparataje de las tecnologías de la información y las comunicaciones de lograr eso que nosotros estamos reflexionando hoy, de que más allá del acceso a la información, nuestras capacidades de crítica, de análisis, de raciocinio, de creación de pensamiento nuevo, de creación de dudas, de denuncia, se venga disminuyendo por causa de toda esta, todo este exceso de información y todo este exceso, entre comillas, de acceso al conocimiento. Yo quisiera creer que esto no fuera más allá de una especulación, no fuera sino el fruto de esas teorías de la conspiración. Pero la verdad es que esto que estamos aquí compartiendo con ustedes es el fruto de serios estudios, es el fruto de serios análisis que desafortunadamente coinciden, todos llegan, convergen a eso que estamos compartiendo con ustedes. Pero más allá de lo que dice quien les habla, yo quisiera que mm, reflexionemos un poquitico sobre a quién o a quiénes les favorece, quiénes se ganarán, qué se ganarán con una sociedad mundial en la que la gente no piensa o piensa menos o tiene serios problemas para pensar. Los dejo con esa pequeña reflexión, una breve pausita, unos mensajes muy importantes y retomamos. Por favor, no se desconecten. La Conversa de Fin de Semana es un proyecto de comunicación independiente y alternativo, generado desde la provincia colombiana, que busca brindar una visión de la actualidad social y política local, regional, nacional e internacional, desde la perspectiva de las regiones. Bueno, ya planteamos pregunta, es decir, aquí quiero reiterar y permítame en este paréntesis, aquí nosotros no planteamos verdades acabadas, es decir, lo que se dice aquí no es una verdad de a puño, pues incluso más allá de que esté soportada pues en estudios previos o en análisis que no son nuestros. Simplemente las ponemos al orden del día para que empecemos entre todos colectivamente a reflexionar sobre estos temas. Entonces les decía, retomando, eh, hay una paradoja según la cual esta sociedad del siglo XXI, esta generación Z, los centennials, los millennials, tienen todo el acceso a la información, todo el acceso al conocimiento y sin embargo los estudios de conocimiento, los estudios de resultados han demostrado en las últimas 2 décadas que
contrario a lo que se creería, de un incremento, una mejora de las capacidades cognitivas, una mejora en la capacidad intelectual de toda la humanidad, esta sigue mostrando unos patrones de declive. Eh, Tan es así, o tan así es, ustedes me disculparán, que recientemente ustedes se dieron cuenta que en Australia, el gobierno australiano ya sacó una ley, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, sacó una ley en la que se restringe el acceso a las redes sociales, a las pantallas, a los menores de 16 años. Una medida que incluso también está siendo estudiada en Europa, en la Comunidad Europea, y en ciertos países en donde efectivamente ya se está mirando la posibilidad de restringir el acceso o moderar el acceso a las redes sociales. De hecho, uno de los estudios de los que estamos comentando aquí fue hecho en Noruega, uno de los países que también está mirando la posibilidad de este tipo de medidas como las que recién tomó el gobierno australiano. Pero junto a ese fenómeno preocupante del declive de nuestras capacidades cognitivas, de nuestra capacidad de pensar, de racionalizar, de criticar, de conectar, de crear, habíamos mencionado también el resurgimiento de tendencias ideológicas de extrema derecha, el fascismo, el neonazismo, el neoconservadurismo, tan de boga en países, en países de Europa, pero sobre todo en nuestro lado del mundo, es decir, Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, con la llegada de nuevos personajes de la extrema derecha a lo largo de Latinoamérica, el señor Bukele en El Salvador, el presidente de Ecuador, ya lo tuvimos aquí con Álvaro Uribe y toda su hegemonía durante 20 años de extrema derecha, Bolsonaro en Brasil, lo que ha pasado en países como Perú, Bolivia, que giraron a la extrema derecha, y el caso más palpable, más alarmante, la llegada del señor Milei al gobierno de la Argentina. Y así alrededor del mundo ha venido dando un resurgimiento de personajes de ese lado, de ese espectro de la política, de la ideología política de ultraderecha. Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que mirar y empezar a hacer el análisis, bueno, y eso, ¿por qué? Eso no apareció de la noche a la mañana, eso no fue que Harry Potter movió su varita mágica y resurgió pues el nazismo, el fascismo, la gente se volvió más estúpida de la noche a la mañana. No, esto como les decía, les sugería recientemente, antes de la pausa, obedece a un largo proceso que pues ahora está viendo sus frutos. Ese proceso nosotros lo hemos ubicado, bueno, nosotros digo yo en voz pues de quienes han venido haciendo este estudio, en en la aparición con fuerza de la ideología del neoliberalismo, por allá en la época de finales de los años 80 y comienzos de los 90, que se vio materializado en eso, en algo que se llamó el consenso de Washington. Entonces, este resurgimiento de los clásicos del pensamiento liberal económico, que se llamó neoliberalismo, que ustedes pues ya más o menos conocen, que es el de la apertura por allá en el gobierno de César Gaviria, pero que ya venía dando pinitos en el gobierno de Barco. La desregulación de la vida humana, es decir, donde se dijo el Estado tiene que volverse lo más pequeñito, si no es el caso de desaparecerlo, volverse lo más pequeño y todo debemos dárselo a las manos, a la mano invisible del mercado que es perfecto y que todo lo puede. Y entonces, en una visión mercantilista, una versión individualista, en donde lo único importante era la ganancia, donde lo único importante era la competencia del más fuerte y donde lo único más importante era la privatización de todos los sectores de la economía estatal. Pero la propuesta no quedó ahí. Como verán ustedes ahorita, esta mercantilización de la vida social también tuvo que ver con la vida misma, con la cotidianidad suya, con la cotidianidad de cada uno de nosotros.
Uno de los blancos, uno de los objetivos claves de esa mercantilización de la vida que trajo consigo el, eh, el surgimiento del neoliberalismo por allá en los años 90 del siglo pasado, fue la educación y en términos generales el de las universidades. El primer objetivo, y así lo entendió el primer ejercicio de neoliberalización de un país que ocurrió en Chile, allá en los años 70, finales de los 70, en el gobierno del dictador Augusto Pinochet, impuesto por los gobiernos de Estados Unidos de esa época. El primer objetivo de ellos fue la privatización de la educación y que desde los centros de educación universitaria se empezara a irradiar al resto de la humanidad esa ideología del neoliberalismo. La cuestión fue realizado en esa época, si no estoy mal y si alguno de ustedes me puede corregir o me puede ayudar, en la Universidad Católica de Chile, cuando Augusto Pinochet se trajo a uno de los gurús de esa época de la economía mundial, el señor Milton Friedman, a su escuela de Chicago y se instaló en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile, planteando, que hemos escuchado nuevamente hasta gobierno pasado, que en las universidades debería enseñarse únicamente cosas productivas que pudieran darle rendimientos a la sociedad. Es decir, estudiar cosas que dieran plata o que produjeran plata. Desde esa época, desde la escuela de Chicago, Chicago Boys de Milton Friedman, instalados dentro del régimen de Augusto Pinochet durante su dictadura, ya se había dicho, se había propuesto que programas como los de humanidades, las ciencias sociales, ya no deberían darse en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. De hecho, como el credo neoliberal es que el Estado debe ser lo mínimo posible y que el Estado lo único que tiene que hacer es mm, montar la infraestructura que le permita al capital seguir creciendo, que los capitalistas seguir acumulando y asegurarle a través del uso del monopolio de la violencia, a través de las Fuerzas Armadas, que se defendiera la propiedad privada de aquellos que tenían derecho a tener propiedad privada y ser ricos. El resto de las funciones del Estado, las funciones del Estado social de derecho que conocemos hoy, únicamente deberían estar restringidas a un Estado de derecho policivo que asegurara la defensa de la integridad física y material de los bienes, es decir, la propiedad privada, de quienes podían tener propiedad privada y generar capital. Entonces, las universidades deberían convertirse en ese centro de pensamiento, en ese tanque de pensamiento, en el cual al resto de la sociedad se le irradiara esa ideología de que lo importante era la competencia, el crecimiento individual, la ganancia y que una sociedad sana debería estar en manos de la mano invisible del mercado, es decir, la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces, estos espacios que desde su invención muchos siglos atrás, de la universalización del conocimiento, donde el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la creación de ideas, la creación misma del conocimiento, debería darle paso a cuestiones mucho más prácticas, es decir, a la creación de un conocimiento útil para generar riqueza, la creación de profesionales, incluso de científicos, útiles para la sociedad, pero no en el sentido de crear conocimiento, de cuestionarse la realidad, de transformar la realidad, sino de producir bienes y servicios o de dar las herramientas tecnológicas que permitieran un mejoramiento en los procesos de producción y de acumulación de riqueza. Entonces, ese pensamiento crítico, ese análisis, esa postura de cuestionamiento de la realidad, cuestionamiento de la sociedad, debería dejarse al lado. Lo decía ahorita, esa fue la primera propuesta de los Chicago Boys y el neoliberalismo. Esas ciencias sociales no, porque eso no produce.
lo que hay que tener son ciencias duras y sobre todo eh, hacer énfasis en tecnologías, es decir, en la aplicación práctica de la ciencia en la producción de bienes y servicios. A este respecto, Noam Chomsky, ese gran pensador, dijo todo esto, y permítame, yo voy a tratar de recordarme bien de la cita, me disculpan, vamos a parafrasearlo esto. Todo esto, es decir, refiriéndose al neoliberalismo, sucede cuando las universidades se convierten en empresas, cuando el capitalismo ha ido tomando por asalto cada una de las dimensiones de la vida. Y yo dejo ahí esta reflexión sobre cómo ese neoliberalismo se toma por asalto la educación de estos centros de pensamiento para empezar a irradiar eso que se llama neoliberalismo, eso que se llama ultraderecha que estamos viviendo hoy. Los voy a dejar con un pequeño video que explica de mejor manera cómo fue cómo está sucediendo esa mercantilización del conocimiento, cómo las universidades también entraron en esa lógica del capitalismo y cómo esa mercantilización del conocimiento y de la vida misma nos ha traído al escenario que estamos compartiendo con ustedes en reflexión. No se desconecten, ya los dejo con el video. Gracias a los estudios pedagógicos como la educación por competencias, digamos. Lo que va a dar el valor de los créditos es el valor competitivo que eso tiene en los mercados de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos intuir qué cosas van a tener un valor mayor. Y entonces todo esto se presenta como una necesidad en razón de que la universidad ofrezca alternativas a las demandas de ese mundo empresarial, ¿no? Pero bueno, una vez que en las experiencias europeas, por ejemplo, se plegaron a estas situaciones y comenzaron a funcionar de esta manera, lo que sucedió también fue que gigantes como Google o Amazon abrieron sus propios cursos universitarios que comenzaron a tener también, como el sistema estaba estandarizado, un valor en términos de crédito. Entonces, a la universidad, por el contrario de lo que nos dice la lógica de que esto se hace para que la universidad pueda de alguna forma disputar el sentido o los campos formativos que ofrecen otros escenarios sociales, como podría ser el mundo empresarial, en lugar de poder competir contra esos espacios, terminó siendo devorada, porque terminó asumiendo la lógica del mundo empresarial, y el mundo empresarial, con su poder de inversión, con, digamos, muchísimo más fuego y poder real que el de las instituciones educativas, comenzaron a ofrecer cursos con menor duración y mayor puntaje crediticio, y entonces eso, paradójicamente, eso que iba a permitir a la universidad competir contra otras ofertas privadas, contra otras ofertas empresariales, la dejó en una situación de parálisis y de infravaloración, porque en la necesidad, en la emergencia laboral, quienes podían pagar esos cursos con mayor valor crediticio y que se resolvían más rápido, invirtiendo menor tiempo de vida en esos trayectos, y bueno, lo hicieron. Entonces, lo que sucedió fue que la universidad terminó por perder terreno frente a gigantes compañías monopólicas que no solo controlan a las personas subjetivamente a través de la tecnología y los dispositivos que comenzamos a usar, que están gobernados por ellos y no por nosotros, sino que también a través de la formación disciplinar. Entonces, el resultado de este ejercicio que nos comentaban ahorita aquí los compañeros de la Universidad de San Juan en Argentina es la precarización intelectual de la academia. Una precarización académica que no solamente afecta a los profesores, a los estudiantes, sino que también necesariamente afecta directamente a los nuevos profesionales en cualquiera de las áreas del conocimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo los afecta? Pues porque, como ya les explicaba y como el compañero les compartió a ustedes, este sistema neoliberal de
de educación premia pues la eficiencia de los créditos, de las deudas y de lo práctico o de lo útil en términos del capitalismo que pueda ser un programa X o Y. En lo eficiente en el gasto que puede ser una universidad que le reditúe a los industriales, a los empresarios, con mano de obra altamente calificada, altamente especializada, pero que no cuestione, no critique el statu quo. Es decir, lo que nosotros necesitamos son obreros profesionales, profesionales sumisos, profesionales funcionales al sistema, que no cuestionen, que no analicen, que no critiquen, sino que simplemente estén adiestrados para seguir los órdenes, los planes, independientemente de que estén adornados con teoría revolucionaria, la teoría de, la teoría Z, etcétera, etcétera, que por ahí en los años 80 y 90 estuvieron de moda. Entonces, estos nuevos profesionales obviamente son el producto de todo este proceso de declive de la capacidad crítica y analítica del sistema educativo, que tiene su énfasis en las universidades y que da como resultado unas nuevas generaciones que han visto que sus padres profesionales no tienen esa capacidad y tampoco les están inculcando esa capacidad crítica, analítica, raciocinio y creativa a las dos últimas generaciones. Esa esencia de la educación, todo lo que quiere decir la palabra educación, se viene perdiendo. Le cedió el espacio al mercantilismo, donde ya el estudiante no es estudiante, sino que es un cliente, incluso en algunas es usuario. El estudiante ya no es esa persona digna, depositaria del acumulado histórico del conocimiento de la humanidad, con la capacidad de generar más conocimiento o de aportar en el conocimiento, de aportar en una nueva visión de la sociedad, sino que simplemente es un producto al que también se le pide otro producto, que es conocimiento práctico susceptible de ser utilizado para incrementar el capital y la riqueza de quienes pagan por la educación. Entonces, este fenómeno, pues obviamente no es exclusivo de los salones de clase. Las investigaciones recientes, como les decía yo al principio, han identificado que todo este proceso de premiar la mercantilización de la educación, sino en el sentido estricto de privatizar pues, la educación pública, sino de importar modelos epistémicos, capitalistas, en el currículum, en el pensum de todas las universidades, de todas las carreras, en el que al estudiante a lo único que se le apuesta es a que obedezca un pensum, que siga un pensum, pero que tenga en la cabeza que es un ser individual, no colectivo, no solidario, sino un ser individual que compite por ser el mejor y que debe tener, comillas, inclusive en nuestro sistema educativo, en la secundaria habla de competencias, que tiene que irse olvidando del papel del Estado como la materialización del contrato social, sino como un ente policivo que debe darle las suficientes estructuras a quienes tienen el poder de hacer capital o de hacer, no, de acumular capital. Y que él, como privilegiado de la educación, también debe hacer sus aportes para que ese orden de cosas se mantenga por sécula, seculorum. Entonces, ese estudiante, ese nuevo profesional viene con esa cuadrícula y uno los escucha y uno los ve ahí, repitiendo el credo neoliberal que obviamente ha sido inculcado desde la universidad, en el que efectivamente palabras como solidaridad, como dignidad, no tienen cabida frente a términos como emprendimiento, competencia, acumulación, éxito. Y eso es lo que estamos viendo recientemente. Entonces, todo este proceso, junto pues con la manipulación de las redes sociales,
con el imperio del Valle de Silicio, Silicon Valley, gente como Zuckerberg, como Peter Thielman, etcétera, etcétera, vienen generando unas nuevas generaciones, válgame la redundancia, que están pensando para sí mismos, que están en el sumum de la evolución científica, que conocen, que saben, pero lo que no se dan cuenta es que están siendo utilizados para seguir reproduciendo un modelo que acrecenta la riqueza de unos poquitos y sigue sumiendo en la pobreza a las grandes mayorías. Y de paso, siguen reproduciendo un modelo de conocimiento que más allá de incrementar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad intelectual de pensar, tiende a que este venga disminuyendo a través de instrumentos globalizados como las TICs. A este fenómeno de estupidización mundial de la sociedad se le ha conocido como el efecto Flynn inverso, que dice palabra más, palabra menos, que el coeficiente intelectual humano está descendiendo de manera preocupante en los últimos 2 décadas, de acuerdo con estudios que se han hecho, oiga usted, en Estados Unidos y en Noruega. Estos estudios alrededor del efecto Flynn inverso han señalado que la causa de ese decrecimiento del coeficiente intelectual de las sociedades tiene múltiples causas, pero ojo, se han centrado y han empezado a evidenciar que el empeoramiento de la merma pues, de nuestras capacidades intelectuales se debe al empeoramiento, la desmejora de los sistemas educativos a nivel mundial, al empeoramiento de los pensos, al empeoramiento de los sistemas de enseñanza-aprendizaje y también le dan un gran porcentaje, un gran impacto a ese decrecimiento del coeficiente intelectual de los estudiantes estudiados, al impacto que tienen las redes sociales y sobre todo el tiempo frente a pantallas, celulares, relojes, tablets, portátiles, computadores, televisores. Entonces, ellos dicen que la suma de todos estos factores ha dado como resultado en sus estudios que llevan secuencias de 10, 20, 30 años atrás, la disminución del coeficiente intelectual. Eh, Todos estos factores, si ustedes los miran desapasionadamente, si los miramos desapasionadamente, tienen en común lo que recién mencionamos ahorita, el surgimiento del neoliberalismo a finales de los años 80, comienzos de los años 90 del siglo pasado, en donde, y bien ustedes cómo todo se va encajando, cómo todo va bailando, empieza la desinversión en la educación pública de todos los países. En la manipulación, después a mediados de los 90, cuando aparece la Internet, la manipulación de nuestra atención, de nuestro interés intelectual en la Internet y en el siglo XXI en la aparición de las plataformas y todo el tiempo que nosotros, inclusive en este momento, le estamos dedicando a ese tipo de comunicación en donde la información carece en la mayoría de los casos, de profundidad, de análisis, de desglose, porque está pendiente en una nueva dictadura que se ha tomado por asalto la vida de todos los humanos, que es la dictadura del me gusta, la dictadura de los seguidores, la dictadura de las visualizaciones. Un contenido independiente del orden que sea, es importante si tiene tantas N millones de reproducciones en cualquiera de las redes sociales, si tiene N cientos de miles de me gusta, o si el productor de esos contenidos tiene N cientos de miles de seguidores. En la medida en que esa información capte su atención, así sea de manera momentánea, supuestamente esa información es valiosa. Entonces, por eso no es raro que los grandes productores de contenido sean aquellos que muestren jovencitos, jovencitas bailando, jovencitos, jovencitas maquillándose, eso no tiene nada de particular,
pero da una pequeña, muy microscópica muestra de cuáles son el tipo de contenidos que, entre comillas, le cautivan la atención a la gente. En tanto que otro tipo de contenidos de mayor profundidad, de mayor importancia, de mayor relevancia en lo que tiene que ver el aspecto cognitivo, pues no tienen tantos seguidores, no tienen tanto impacto dentro de la opinión pública mundial. Pero para que mm, hagamos una pausita aquí y miremos qué es ese cuento del efecto Flynn inverso, lo voy a dejar con este pequeño clip. No se desconecten que ya vamos llegando a la parte conclusiva de esta conversa de fin de semana el día de hoy. El efecto Flynn es el efecto que demuestra que generación tras generación los seres humanos hemos sido hasta hoy cada vez más inteligentes, generación tras generación. Es decir, el CI ha ido aumentando hasta esta generación que por primera vez en la historia de la humanidad ha bajado. Oh, O sea, hay evidencia científica ay. de que esto está afectando. ¿Por qué? Porque el CI también se ve afectado, pues, por ejemplo, por facultades psicológicas como la atención, como la memoria. Es decir, efecto de seguramente un exceso de pantallas. La época del scroll, de la rapidez, la época de las prisas. Eso es. Nadie se sienta, nadie se para. Bueno, sí, habrá gente que sí. A racionalizar. Además es como un reel te exija el mínimo esfuerzo mental, ya está, ya lo has perdido. Has perdido al espectador. ¿Es así o no? Parece que Sí, huimos o acabamos cayendo en ese atajo, ¿no? Huimos de lo difícil porque requiere pues un esfuerzo mental. ¿Qué pasaba antes con un artículo que tenías que leer? Bueno, leerlo, analizarlo, Claro. procesarlo tranquilamente, masticarlo y sacar tus propias conclusiones después. Eso es. Y de nuevo, seguramente estaríamos atrapados por sesgos, por ideologías, por creencias, vale. Pero al menos nos exigía leer, procesar, comprender todo lo que exige pues la lectoescritura, ¿no? Bueno, luego de dejar planteada la paradoja inicial de cómo es posible que con tanto acceso a la información, al conocimiento, nos estemos volviendo un poquitico más estúpidos cada día, y de cómo junto con ese decaimiento de la capacidad intelectual que se ha venido demostrando en las últimas 2 décadas, viene de lado el surgimiento o el resurgimiento de modelos políticos, propuestas políticas de la extrema derecha, y de cómo este proceso no es casualidad, no es coincidencia, sino que obedece a todo un proceso que empezó en los finales de los años 80, tuvo su punto máximo en los 90, con la llegada del neoliberalismo y la mercantilización de la vida cotidiana de todos nosotros, especialmente el de la educación, llevándola por el camino de crear nuevos profesionales que repliquen la ideología neoliberal, pero que dejen de lado la función crítica, la función analítica, la función creativa que debería tener todos aquellos profesionales o todas las personas que trabajen con y del conocimiento adquirido en los centros de formación. Eh, Todo esto, sobre todo en los países del sur global, traído como consecuencia un regreso al statu quo después de un brevísimo instante en la historia en el que propuestas progresistas, por ponerle algún nombre de izquierda, pudieron llegar a ascender a los gobiernos nacionales de algunos países. Más allá pues del caso de Cuba en Latinoamérica, el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso del mismo Ecuador, de Bolivia, el mismo Argentina y recientemente en Colombia. Con la llegada de estas propuestas progresistas que incluso, y vamos a poner el caso más demostrado, entre comillas, Brasil, que sacó a millones y millones de personas de la pobreza, en el caso de Ecuador, que lo sacó de un endémico atraso en la infraestructura, en pobreza, en educación, el caso mismo de Perú, y lo que estamos viviendo actualmente en algunos sectores de la sociedad en Colombia, se sale de ese atraso que lo habían tenido los gobiernos de derecha históricos desde hace 200 años. Se está viendo cómo en Latinoamérica se está replicando eso mismo que está pasando en otras partes del mundo, es decir, el ascenso
del neoconservadurismo, del neoliberalismo, ahora con otro ropaje, con otro nombre, ahora llaman libertarios, eh, y que tiene una importante base social. Entonces la pregunta es, pero ¿cómo es posible que estas propuestas que vienen a quitar derechos, que vienen a constreñir la vida social de todos nosotros, tenga esa aceptación, tenga el aplauso, incluso que se reclame? Que es raro ver en Latinoamérica, aquí en Colombia, gente aplaudiendo el atropello a los derechos humanos que hacen tipo como Bukele, gente que aplaude las barbaridades que hace Donald Trump, gente que eligió tipos como Bolsonaro, aquí en Colombia eligiendo tipos como Duque, Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. Eso tiene una explicación, o aparentemente tendría explicación en eso que hemos venido nosotros tratando de reflexionar con ustedes, es decir, obedece a todo un proceso de adoctrinamiento, de, de alienación de los estudiantes de las tres últimas décadas, que son los mayores, los adultos hoy, que son los profesionales de hoy, y que de alguna manera son quienes hacen parte de esa gran opinión pública que decide. Y más allá de esos éxitos cortos en el tiempo de los gobiernos progresistas, todavía vemos en todos los países de Latinoamérica la existencia de una pirámide social, en la que en la parte de arriba, en la parte de la cúspide, pues siguen estando unas élites que equivalen a un mínimo porcentaje total de la población, que sin embargo son dueñas de un gran porcentaje de la riqueza de esas sociedades. En la parte central de esas pirámides están esa gran clase media. Y miren ustedes, aquí hay otra paradoja. Esa gran clase media de hoy, en algunos países de Latinoamérica, está ahí en la clase media porque saltó de la base de la pirámide de la pobreza, de la miseria, a la clase media gracias a los programas del progresismo, de la izquierda. Pudieron dar ese brinco a la clase media. Pero están ahí capturados en ese sándwich ideológico y económico. Es decir, no vamos a generalizar porque no tenemos los argumentos ni las cifras en este momento para decir eso, pero un buen número de los integrantes de las capas medias son personas que pertenecen al grupo de los aspiracionales, es decir, ya no quieren ser pobres, pues de hecho no lo son económicamente, pero tampoco son de las élites ricas, no son capitalistas, no son industriales, no son grandes empresarios, quieren serlo y aparentan serlo, pero como han sido formados gracias pues a las reformas educativas que les permitieron acceso a la educación pública, profesionalizarse, pero que desafortunadamente, gracias también al modelo educativo que todavía replicaba el modelo neoliberal, pues ellos no tienen conciencia de que no son ricos, no son pobres, aspiran a ser ricos y aparentan ser ricos independientemente de que no lo sean. Y son presas del consumismo, de esa ideología de la acumulación de capital que no tienen, pero que sí ayudan a producir y que se oculta tras de esa nueva religión que nos han metido ahorita en todas partes, que es el famoso emprendimiento y que tuvo su culmen, su punto máximo durante la pandemia. Y obviamente en la base de esa pirámide siguen estando las grandes mayorías de la población que todavía tienen carencias en el acceso, todavía tienen carencias en infraestructura, todavía tienen muchas necesidades básicas insatisfechas, pero que miren ustedes, gracias también al poco acceso que tienen a la educación, pero el gran acceso que tienen a esas grandes redes sociales, son presas de la manipulación que se hace a través de esa supuesta comillas información que llega a través de las redes y que le llega a cada uno vía celular, vía teléfono, vía de reloj, perdón. Y es allí en donde estas propuestas populistas de la extrema derecha tienen cabida. Miren ustedes lo paradójico de la cuestión. Esas clases medias que salieron de la pobreza gracias a los avances en educación pública que fueron posibles debido al ascenso de los gobiernos progresistas o el triunfo de las propuestas progresistas de acceso a la universidad pública, universalización de la educación e incluso mejoras en la calidad. Salen, pegan ese brinco cualitativo de la miseria, la pobreza a la clase media, eh, pero
metidos todavía en esa cuadrícula neoliberal, más son aspiracionales, ellos entonces ya no son, no creen en esas propuestas progresistas porque les han enseñado que eso es comunismo, eso es malo, eso huele feo. De lo que hay que seguir es siendo emprendedores capitalistas, que en el capitalismo está la respuesta a todo. Y los pobres, las clases medias, pues como tampoco alcanzaron a esa formación neoliberal, pero son víctimas de la manipulación de los grandes medios de comunicación que están al servicio del capitalismo, pues forman esa gran masa que elige y que puede elegir esas propuestas de ultraderecha que están tan vigentes hoy en día en todo el mundo. ¿Por qué? El decrecimiento de las capacidades cognitivas, el coeficiente intelectual de las personas. Como les decía al principio, la estupidización de la sociedad es la herramienta política que tiene la derecha a todavía seguir vigente y resurgir en el panorama de los países a nivel mundial. Eh, Replicando eso que muchos de nosotros creíamos ya superado, pero que mentiras. El discurso populista, el levantar el niño, el saludar, el abrazar, el decir cantidad de cosas sin decir nada, prometer cosas irrealizables, eh, generar violencia con el discurso, emprenderla de manera grosera en contra del rival político, sin fundamento alguno, el show mediático del insulto, del improperio, de la violencia, incluso gestual en contra del otro. Para el caso colombiano, para el caso latinoamericano, el arquetipo del traqueto como el sumum del que quiere ser el aspiracional, el tipo, discúlpeme la palabra, el tipo berraco que se superó y es capaz de mandar a callar a los demás. Ese es el arquetipo del político, del líder que desafortunadamente tiene gran cabida en nuestra sociedad, en estas amplias capas de la sociedad, debido pues obviamente a ese declive de las capacidades cognitivas del coeficiente intelectual, a la manipulación que se hace de esa mala formación de la que hemos sido víctimas durante tanto tiempo a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces, discursos populistas de ultraderecha pues siguen teniendo gran eco porque apelan a la emoción, porque son demasiado simples. Y miren ustedes, y ya con esto vamos concluyendo, eh, una sociedad a la cual se le ha inducido, se le ha llevado a no pensar, a pensar poquito, a la que en el día a día de la cotidianidad se le dice que lo importante es una información rápida, pero llamativa, y para lograr una información rápida y llamativa, entonces tiene que apelar a la emoción, al sentimiento. Pues el cóctel está servido. Poca capacidad de discernimiento, poca capacidad de análisis, poca capacidad de crítica, versus discurso simplista emotivo, manipulación de las redes, la sociedad de la inmediatez da como resultado que propuestas como la de Milei, tipo ahí con una motosierra, como Bukele, tratando a la gente como ganado, como la derecha colombiana que lo único que ofrece es bala, bala es lo que hay, y como una derecha que ha elegido tipos que están imputados cuando no condenados por la justicia, pero que frente a la sociedad, el resto de la sociedad, esa gran masa de gente que no tiene esa capacidad de discernimiento, se presenta como el antihéroe, el Robin Hood, el tipo de abajo, que si no es de abajo, por lo menos tiene el valor, la gallardía, la hombría, la berraquera de insultar al otro. Así no tenga la razón. Entonces, entre ese escenario, nosotros eh, vemos con preocupación, y ya con esto estamos terminando, cómo ese modelo educativo, esa contracultura traqueta,
de la sumisión, se ve reflejada en esto que está pasando ahorita, que es la pérdida de la soberanía. La soberanía individual. No, nos volvemos masa sujeta a estar manipulada, movida, dirigida, orientada a donde los que entre comillas tienen conocimiento, tienen poder, quieran dirigirnos, pero sobre todo la soberanía nacional, la del pueblo, la del país. Eh, y que no es otra cosa más que el reflejo de eso que acabamos de decir. Y voy a poner el ejemplo. En Colombia, en Latinoamérica, hay sectores de la sociedad que aplauden la patanería de tipos como Donald Trump, el abuso de tipos como Noboa en Ecuador, que se le metió a una embajada y hizo lo que hizo sin el respeto mínimo del derecho internacional, como Netanyahu, está a punto de exterminar al pueblo palestino. Y aquí hay gente que aplaude eso, porque obedece a ese arquetipo que se le ha impuesto como el bueno, como el modelo a seguir, el ay. Pero eso, como les decía ahorita, ese es fruto pues de ese declive del coeficiente intelectual nuestro. Y entonces hemos llegado al punto tal que se nos ha dicho que la sumisión, la genuflexión, el estar arrodillado ante el poderoso es la única manera de ser políticamente correcto, de ser buena gente, de ser gente bien. Entonces cuando aparecen tipos como Gustavo Petro, que en el concierto internacional dice eso no es así, denuncia, contradice, critica, pues es una persona incómoda. Inmediatamente sale todo el establecimiento que ha venido cocinando toda esta estupidización masiva de nuestra sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, a vendernos la narrativa de que ese tipo de comportamientos no son buenos, son antisociales. Y nos han hecho creer que la patanería, la grosería y las amenazas de Donald Trump en contra de países como Venezuela, México, Colombia, Brasil, no solamente son justas, sino que no las merecemos. Y por eso es que aparecen aplaudidos personajes como Corina Machado, a la quien se le entrega el Premio Nobel de la Paz, luego de haber dicho públicamente que pedía una intervención militar en su propio país para sacar del gobierno a Nicolás Maduro, cueste lo que cueste. Palabras muy parecidas a las que dice la derecha aquí en Colombia, cueste lo que cueste, vale lo que hay. Entonces, la pregunta ya con esta última reflexión y agradeciéndoles su paciencia, su atención, que quiero dejarla para la reflexión, ¿no? Nuestra, es, vamos a seguir nosotros en esta senda del declive del coeficiente intelectual nuestro y de nuestros muchachos. Vamos a seguir en esta propuesta de la ultraderecha de que lo importante es ser sumiso, genuflexo. Vamos a seguir dejando que este modelo de la ultraderecha autoritario, impositivo, triunfe y nos vuelva rebaño, donde esas libertades que algunos de derecha reclaman hoy de los gobiernos progresistas, efectivamente sean borradas de la paz, como está pasando en Portugal hoy. Este fin de semana hay un gran paro, una huelga nacional. El gobierno de derecha que ellos eligieron, miren ustedes, en todas partes para lo mismo. Lo primero que dijo es que iba a echar atrás todas las conquistas laborales que en Europa se han venido consiguiendo en los últimos 40, 50 años. A eso le vamos a apostar. Y lo preocupante es que un buen número, un importante número de paisanos y paisanos piensan que sí, que esa es la vía correcta. Como siempre, les hemos dicho aquí, las conclusiones nosotros se las quedamos, siempre se las vamos a quedar debiendo, porque las conclusiones las tienen que hacer ustedes allá
en la intimidad de sus hogares, en la intimidad de su oficina, donde quiera que nos estén viendo en este momentico. Los invitamos a que no nos crean, a que busquen la información en otras fuentes, en los libros, en internet, en Google, donde quiera que ustedes puedan encontrar información, la contrasten, la critiquen, no nos crean, pero que ustedes mismos reflexionen sobre estos temas. Nosotros aquí solamente ponemos temas para la reflexión, incluso para el debate, donde se pueda, y llamarlos a que sigamos pendientes de conocer. No nos creamos el cuento de que estamos bien informados porque tenemos acceso a toda la internet, a toda la red. No. Vamos más allá de los 140 caracteres, vamos allá, más allá del primer minuto, vamos más allá del titular, escrito o hablado. A eso los invitamos, a que sigamos siendo humanos y que no le demos paso a esas propuestas funestas del neonazismo, del fascismo. Los invitamos a la segunda parte de estos especiales de Navidad de la conversa de fin de semana. Agradecerles nuevamente por estar aquí y decirles que tengan un feliz descanso, no más, y nos vemos nuevamente aquí en la conversa de fin de semana. Chao, chao.